Buenas compañeros, aquí Dread y el día de hoy les voy a hablar sobre Bleach, pero esta vez me voy a dedicar un poco más a hablar sobre lo que son los Hollows, Arrancar y Fullbring, más que todo. Me he dado cuenta de que mucha gente se está viendo Bleach, pero no están viendo las primeras etapas de dicha serie, lo cual solamente están viéndose de una vez el último arco, pero no se vieron todo lo demás. Sinceramente, para ampliarse un poco más, les recomiendo que se vean el manga o anime en su tiempo. Aunque claro, en el anime tendrían que ignorar prácticamente todo lo que es el relleno. Hay páginas que te dicen cuáles partes son el relleno o no. Pero si lo que quieres es un resumen rápido con respecto a algunas facciones de Bleach y con respecto a cómo son prácticamente un aspecto más directo de lo que es el lore de Bleach, sinceramente este es tu video. Pues bien, antes de comenzar en este video les recuerdo por favor que se suscriban y den like a este canal porque es una forma de agradecimiento para mí como creador de contenido. Ahora, sin decir más, vamos a comenzar. Primero, para que lo sepan, todo en Bleach es por los Hollow. Ahora verán, ¿qué es un Hollow? Un Hollow en sí mismo, ya que utiliza un término en inglés, es un hueco, que es básicamente tomado de inspiración por Kubo-Type de los ogros de la mitología japonesa que se les conoce como Onis. En el universo de Bleach, los Hollows son criaturas que se originan a partir de las almas humanas que no han ido a la sociedad de las almas, ya sea por razones X, y debido a que todavía permanecen en el mundo humano, estas almas se terminan corrompiendo y a la final se terminan convirtiendo en unos seres malignos que los conocemos como los Hollow. Estos seres, para que muchos lo sepan, son básicamente los antagonistas principales de la primera etapa de Bleach, pero a su vez son los responsables de prácticamente todo el aspecto en el lore de Bleach. Debido a que la Sociedad de las Almas, o más bien los Shinigamis, se crearon para controlar a estas bestias, ya que no erradicarlas al 100% porque los Hollows no podían ser erradicados. Mientras existan almas, siempre van a existir Hollows. El conflicto en la cual cómo había de controlar estas bestias fue lo que en principio llevó al conflicto entre los Shinigami y los Quincy, y ya muchos sabemos cómo terminó esto. Una diferencia que tengo que remarcar aquí antes de volver con los Hollow es que los Shinigami, a diferencia de los Quincy, son personas que se convirtieron en Shinigami, más bien son almas que se convirtieron en Shinigamis para mantener bajo control a estos seres, mientras que los Quincy en realidad son solamente personas que tienen un mismo ancestro que viene siendo Abahatch. Aquí tengo que hacer una corrección con respecto a cosas que he dicho con respecto a los Quincy, que prácticamente todos son familia, pero siendo una evaluación un poco más reciente con lo que he investigado, sinceramente esto es más parecido a lo que es el caso de Genghis Khan. Para que muchos no lo sepan, Genghis Khan fue un conquistador de Mongolia, uno de los más grandes de la historia de la humanidad, pero también dejó un legado que perdurará por el tiempo, y es que el 2% de la población mundial tiene el ADN de esta persona. Lo mismo ocurre con los Quincy, aunque después de la primera guerra entre Shinigamis y Quincy, muchos de los Quincy tuvieron que aislarse en pequeños grupos y tuvieron que priorizar prácticamente la pureza de la sangre, por lo cual en el caso de Ishida y Masaki, ellos sí cumplen el hecho de que son 100% primos. Y se tenía previsto de que estos se casaran, pero las cosas cambiaron. Ahora bien, volviendo con los Hollow, como ya dije, son responsables de prácticamente muchos de los acontecimientos de Bleach. Esto también incluye a los Fullbring. Es decir, en el universo de Bleach, las razones por las cuales una persona puede ver seres sobrenaturales o es porque es un Quincy, sí, esta parte es un poquito graciosa, o porque alguno de sus familiares haya sido atacado por un Hollow, o que estos mismos hayan sido atacados por Hollow. Y esto despierta en las personas habilidades extraordinarias. Podríamos llegar a decir que los Fullbring en realidad no son tan fuertes como las otras dos facciones que ya mencioné, que vendrían siendo los Quincy y los Shinigami. Pero si tengo que compararlos de alguna manera, los Fullbring vendrían siendo como esa carta de Yu-Gi-Oh! Que tienen poquito ataque y poquita defensa, pero tienen un efecto que simplemente está demasiado roto. Esto podría describir al 100% lo que es Orihime y Chat, más que todo en el caso de Orihime, debido a que en toda la serie de Bleach y en series de ficción, la habilidad curativa de Orihime es una de las más rotas de la ficción, debido a que su habilidad de curación
Consiste básicamente en rebobinar el tiempo de esa persona y curar a esa persona cualquier malestar que haya tenido en esa situación. Por ejemplo, perdió el brazo y restaura su brazo como si no hubiese tenido ningún tipo de malestar. Básicamente como que si nunca hubiese perdido el brazo. En otras palabras, el poder de Orihime es como una versión controlada del poder de Eri de Boku no Hero. Es como la versión perfecta de ese poder. Entonces en sí mismo los Fullbring vendrían estando bastante rotos, pero también depende de la habilidad de la persona y eso puede variar. Y si sigo aquí me quedaría más largo porque todavía me falta mucho que explicar con respecto a los Hollow para llegar a los Arrancar. Pero aquí ya entendemos gran parte de lo básico y muchos de los acontecimientos de Bleach. Ahora sí, la parte importante, los Arrancar. Pues verán, los Arrancar básicamente son Hollow que los cuales se desprendieron de su máscara. Como saben, los Hollow tienen máscaras. Estas máscaras son básicamente un sello muy icónico de estas criaturas, aunque también tienen otro trasfondo que funciona muy bien en el lore de Bleach. A fin de cuentas, los Arrancar son básicamente la última evolución de un Hollow. Los Hollow, a pesar de que son seres sin ningún tipo de raciocinio, estos pueden terminar evolucionando y adquirir de nuevo este raciocinio. Pero básicamente terminan olvidando todo lo que fue su vida pasada y generando una nueva identidad. Pero esto no es sencillo, porque no todos los Hollows pueden llegar a ser un Arrancar, ya que es un proceso bastante difícil. Y no me voy a extender mucho en eso. Podemos considerar que los niveles que están planteados de un Hollow para llegar a lo que es un Arrancar es, desde el primer nivel se le conoce como menos, así, menos. Después el segundo nivel viene siendo menos grande, que son básicamente como unas especies de torre con unas máscaras y puyas. También están los Adhuchas. Son el siguiente nivel después de menos grandes, que también los conocen como Gillian. Estos son el siguiente nivel antes de llegar a Bastolor. Estos Hollow terminan teniendo más raciocinio que los anteriores y también resultan ser más astutos. Su nivel de poder es equivalente al de un subcapitán, para que entiendan. Y pasamos al último nivel de Hollow, que es el Bastolor, la parte superior de lo que es un Hollow antes de volverse a Arrancar. El proceso es justamente difícil para llegar a todo esto. Muchos se terminan perdiendo en el camino, pero sinceramente los resultados terminan siendo beneficiosos. Aunque a la final terminan desprendiendo de su máscara, por lo cual da origen a los Arrancar. En la serie de Bleach, sinceramente hay Arrancars naturales, pero estos terminan siendo reemplazados por los Arrancars que termina creando Aizen Sosuke con el artefacto conocido como Hohyuko. Este artefacto es que permite destruir las barreras existentes entre un Hollow y un Shinigami, permitiendo que uno adquiera los poderes del propio del otro y viceversa. Sin embargo, en palabras del propio Aizen, que explica que su principal propósito y función es cumplir los deseos en la realidad, muy parecido al Tesseract de Marvel. De forma muy personal estoy comenzando a creer de que Kubotai también usó inspiración de cómics estadounidenses, porque lo de Aizen que se parece a Superman es un poquito como que sí se inspiró un poco. Y esta cosa termina pareciéndose mucho al Tesseract de Marvel. Pero en fin, a la final este objeto termina siendo utilizado para poder burlar la existencia, por decirlo así, de algunas personas. Por lo cual Aizen Sosuke termina haciendo sus experimentos de holodificación, bueno, ese es el término que te dan aquí, convertir a algunos Shinigamis en Hollow para poder hacer los experimentos que hacía. Así fue como terminó creando a los Bizarros, que son básicamente Shinigamis de la Sociedad de las Almas que fueron víctimas de estos experimentos sin escrúpulos de Aizen Sosuke. Entre ellos está Shinji y los dos capitanes que vimos derrotados en la saga Quincy. Algo que se nos explica en el universo de Bleach es que toda persona, o bueno, todo ser que manifieste poderes espirituales tiene un pico de poder, ya seas Fullbring, Shinigami o Quincy. Pero para poder aumentar ese nivel de poder, básicamente tienes que cambiar de clase o adquirir otro poder. Es decir, para que un Fullbring pueda hacerse más fuerte tendría que volverse Shinigami o pasar por el proceso de holodificación para poder convertirse en Bizarre. Según la explicación que nos dan, esto solamente puede permitir que los Shinigami se conviertan en Bizarre debido a que pasan por el proceso de holodificación. Aunque también quiero creer de que esto podría también ocurrir con Orihime con Shad, pero sin ningún tipo de confirmación oficial, lo dejaré solamente en simple teoría. Bueno, también mediante que también estoy utilizando debido a los nuevos acontecimientos que involucran a Born to Witch, ya que ellas son de la Sociedad de las Almas del Este, pero no son Shinigami. Entonces yo creo que con ellas también funcionaría el proceso de holodificación.
pero como no hay ninguna confirmación, lo dejaré solamente como teoría y para que ustedes también vayan razonando. A fin de cuentas, con este artefacto, el Hohyuko, es como Aizen terminó creando su ejército de Arrancars que vienen siendo más poderosos que los Arrancar naturales que se crearon con el proceso que ya expliqué con anterioridad. Sí, ya ustedes podrían estar diciendo, entonces ¿para qué fue toda la explicación? Sinceramente les expliqué el proceso de cómo convertirse a Arrancar, ahora todo lo demás era necesario que lo entendieran antes de llegar a este punto. Porque sí, ya básicamente lo que hizo Aizen se llevó toda la labor de toda la explicación. Pero es una forma de que entiendan y de todas maneras el origen de los mismos. Porque aún así que dijese la explicación de Aizen, ustedes también necesitarían saber el contexto y bueno, ya lo tienen todo. A lo final los Arrancar son simplemente una versión hollow de lo que son los Shinigami. Estos a la final tienen básicamente las mismas técnicas pero con otros nombres y otras formas de expresarlas. Esto es algo que tiene Bleach y que muchos se han fijado de que básicamente todos son lo mismo pero con otros nombres y con otra forma de expresión de poderes. La verdad es que esto viene de inspiración de Saint Seiya. Bleach es el único de los tres grandes que tiene el honor de decir de que su padre no es Dragon Ball como tal, aunque sí, muchas de las formas de pelea y muchas de las expresiones de poderes son muy parecidas a Dragon Ball, no es algo que yo pueda negar, pero gran parte de su lore, la construcción de su world building, viene en base de Saint Seiya. Si hacen una comparación en ambas series, se podrán dar cuenta de esa similitud. Por ejemplo, en el universo de Saint Seiya, se dividen por ejércitos y estos ejércitos todos utilizan el cosmos como sistema de poder. De esta forma es que todos pelean prácticamente de la misma forma. La única diferencia es que cada una de las armaduras que utiliza cualquiera de ellos les da tanto habilidades distintas e incluso les da también una forma distinta de aumentar su nivel de poder. Por ejemplo, en el del ejército de Atena, los santos, estos a medida que se van haciendo más fuertes pueden aumentar de rango de bronce a plata y de plata a oro. Pero esto no ocurre con las otras facciones como el ejército de Poseidón o el ejército de Hades. Cada uno es distinto debido al tipo de armaduras que cada uno tiene. Esto ocurre en Bleach. Para finalizar con los de los Arrancar, la forma más poderosa de un Arrancar, que viene siendo su Bankai, se le conoce como despertar, en la cual consiste en la que termina transformándose en una versión monstruosa del mismo. Esto ya he explicado lo básico que hay que entender en Bleach, lo que son los Fullbring, lo que son los Arrancar y los Hollow como tal. Así que espero que les haya gustado este video. Me ha quedado bastante largo, pero sinceramente lo merecía. Cualquier cosa, si quieren más expansión con respecto al tema, les digo que se vean el manga de Bleach o si no, véanse el anime, que recibirán más contexto con respecto a lo que les acabo de explicar. Bueno, esto sería todo. Espero les haya gustado este video. Aquí Dredd, no se olvide comentar, suscribirse, seguirme en Instagram y Twitter y compartir este video. Aquí Dredd, nos vemos.